regresamos a Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Es el momento de iniciar nuestra entrevista de esta tarde para el análisis del panorama político, geopolítico. Está con nosotros en nuestros estudios Enrique Ochoa Antich, político, escritor, ustedes lo conocen. Además, conocido también por sus políticas en defensa de su trabajo en defensa de los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Argumentos de esta tarde. Gracias, Rosa, como siempre un gusto estar en tu programa. Gracias a ti por acompañarnos, Enrique. Bueno, veíamos en ese primer segmento un resumen de los últimos acontecimientos de este fin de semana y de la jornada de este lunes respecto a la situación con Estados Unidos, luego de que ellos anunciaran un despliegue en el Caribe Sur para lo que han denominado una lucha contra el narcotráfico, y que desde el gobierno de Venezuela se ha denunciado que la intención es otra, pues con los argumentos que hemos venido revisando durante los últimos días respecto al tema del tráfico que se realiza en su mayoría por el Pacífico y no por el Caribe. En fin, están estas dos tesis allí. Lo cierto es que desde los partidos políticos de nuestro país, muchos de oposición y obviamente desde el partido de gobierno, se han pronunciado contra todo tipo de injerencia en nuestro país y también contra todo tipo de provocaciones que lleven a una escalada de violencia, una escalada militar o a una guerra que todos sabemos que además pues deja consecuencias catastróficas para una nación. Quisiéramos tu punto de vista. Hay información nueva de última hora, una nueva acción por parte de Estados Unidos contra una embarcación que, según informaba Trump desde su red social, ha dejado 3 personas fallecidas. Circulaba además un video de la detonación, es decir, como el primer incidente. No hay pruebas del tema del narcotráfico, no se está diciendo que no, pero digamos, el tema de tener la prueba o de hacer una detención, ¿no violan este tipo de acciones el debido proceso? Sin duda, yo creo que en eso está de acuerdo casi todo el mundo. E incluso yo sigo mucho la opinión pública norteamericana y escucho mucho CNN internacional. Todos los días veo 2 programas de CNN y los fines de semana también veo 2 programas. Por cierto, que me impresionó mucho una encuesta que recién hicieron después de la muerte del muchacho este que mataron allá. Sí. Y el 93% en ese programa opinaba que no era el final de una época de violencia, sino era el comienzo de una época todavía más oscura en materia de violencia. De modo que la opinión pública norteamericana está muy cargada de odio. Y creo que lo que estamos viviendo, y sé que en la opinión norteamericana se rechaza que puedan ocurrir estas cosas, nos estamos acostumbrando ahora a que en vivo y ¿cómo se dice? En vivo, pues, sí, en televisión, ¿no? Ocurren ejecuciones que en el caso de Estados Unidos son extrajudiciales. Yo siempre digo que en Venezuela toda ejecución es extrajudicial y no hay por qué agregarle el concepto de extrajudicial, porque en Venezuela no existe pena de muerte. En Estados Unidos, como sabemos, en algunos estados de los Estados Unidos hay pena de muerte. No sé exactamente en términos federales cómo se aplica ese término, pero esto que ha ocurrido, tanto con las primeras muertes como con las que aparentemente se produjeron hoy, son ejecuciones extrajudiciales. Y sé que en la opinión pública norteamericana, porque he escuchado a muchos políticos, incluso conservadores, pero en todo caso demócratas, liberales en Estados Unidos, preocupados por este tema de que el gobierno de los Estados Unidos no solamente cometa estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, y además los pueda ostentar acerca de ellos. Ahora, respecto de Venezuela, la tragedia es que nos estamos metiendo en el pantano que muchos avisoramos durante mucho tiempo, y pareciera que cada vez vamos, no sé si decir subiendo o bajando en los niveles de peor, digo bajando porque es como más oscuro, más terrible, más subterráneo, de mayor violencia. Ya no se trata solamente de la violencia verbal, sino de que estamos entrando a un escenario de violencia real y de posibilidad de mayor violencia real. Es decir, ya no son 2 extremos que se acusan y se señalan y se insultan alguna estamos vez, en otro nivel, sino que estamos en un nivel en el cual, por un lado, un sector de la oposición y Estados Unidos metido como un factor de la lucha política interna dentro de Venezuela,
dice que en todo caso va a usar, que está en la disposición de usar métodos violentos para derrocar al gobierno. Y por el otro lado el gobierno entonces responde, por supuesto, porque esto es una retroalimentación permanente, que estamos pasando de la revolución pacífica a la revolución armada. Y todos sabemos lo que eso significa. Por cierto, que quiero aquí despachar de una vez, antes de que se me vaya a pasar por alto, eso significa cometer mayores actos represivos y mayores violaciones a los derechos humanos. En estos días está desaparecido un gran amigo mío que es Macario González, con el que tengo muchísimas diferencias. Él apoyó a las proposiciones de la oposición extremista en estos últimos tiempos y yo, por supuesto, he tenido con él muchísimas discusiones y muchísimos debates, pero él es un hombre de izquierda democrática. Hasta nuevo aviso, eso es lo que yo conozco de Macario González, de modo que yo le he pedido públicamente al fiscal que por favor informe dónde están. Ahí están, he visto el video de la hija, he visto la declaración, me llegó el mensaje escrito de la esposa diciendo que no le aceptaron la denuncia en la fiscalía allá en Barquisimeto, sí le aceptaron en los tribunales el habeas corpus, pero bueno, por lo menos debería haber una información inmediata sobre lo que está ocurriendo. Yo aquí le digo a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a Tarihuela Saab, a Delcy, a Jorge, por eso no fue por lo que luchamos en los años 90 en favor de los derechos humanos, porque luchamos mucho por los derechos humanos, pero no para que a un venezolano cualquiera, pero en este caso además un ex compañero de lucha como Macario González esté sencillamente desaparecido, por Dios, que no se pueda saber dónde está. Eso me parece a mí sumamente grave. Entonces, esta situación, este clima, lo que va logrando, el saldo final de esta operación extremista de buscar a Estados Unidos y de amenazar al gobierno con una intervención militar extranjera, porque lo han dicho de manera explícita, o con un eventual golpe de Estado, lo que hace que el gobierno sea cada vez más autoritario y más represivo, ¿no? Decía Nicolás Maduro que las relaciones con Estados Unidos, que en algún momento estuvieron maltrechas, ahora están completamente deshechas. Si bien hace unos días anunciaba que se mantenía una ruta de comunicación, pues este tipo de anuncios nos alertan que, bueno, estamos en un nuevo nivel de conflicto con Estados Unidos. Además, con el presidente Donald Trump, quien ha sido pues reconocido internacionalmente por tener pues una visión de accionar inesperada. Es el presidente llamado como el presidente loco, o ese tipo de acciones en las que ataca o el enemigo no sabe qué esperar, ¿no? de las acciones de Donald Trump. Algunos lo llaman la estrategia del loco, que es el personaje porque Trump no es el solo, Trump representa un sector social, político, económico de los Estados Unidos, que consiguió al actor perfecto para sus propósitos, porque efectivamente en el mundo entero Trump parece un loco y amenaza, y parece que puede cumplir sus amenazas. Hasta ahora cumple algunas, pero no las cumple todas. Yo siempre recuerdo, y lo publiqué por allí, que en un determinado momento él dijo: haré desaparecer a Corea del Norte con rayos y centellas. Y a los 2 años estaba cruzando la frontera y fue el primer presidente que pisó Corea del Norte de la mano agarradito de Kim Jong-un. De modo que ojalá, ahora, yo no sé si los norteamericanos, aquí en Venezuela hay funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que deben estar escuchando este programa y deben pasar la información a los Estados Unidos. Yo no sé si se dan cuenta el papelón que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, moviendo a la cuarta flota para sencillamente hundir a 2 lanchitas que eventualmente podrían estar llevando algo de droga, pero que caramba, no tiene la significación para esa movilización militar que están haciendo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Enrique Ochoa Antich. Ustedes no se aparten, también pueden hacernos sus comentarios y preguntas a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentoscb, @rosa_periodista. Allí en la fotografía que vean de esta entrevista van a colocar sus preguntas para nuestro invitado esta tarde. Ya volvemos.